Padre, usamos ese nombre que sobre todo nombre, mi Dios. Atamos, quebrantamos, deshacemos todas acechanzas del enemigo, mi Dios, de espíritus inmundos que quieran detener esta palabra, mi Dios. Padre, para la gloria y la honra de su nombre, lo creemos y así será hecho. Gracias, Señor, en esta tarde, que el Señor me lo continúe bendiciendo. Bueno, tenemos el tema de hoy. Solo hay un evangelio. Miramos, mi querido hermano, amigo que nos escucha a través de nuestro medio de radio y televisión. Bueno, por todas las formas, miramos en todas partes de esta tierra, ahora cuánta gente se ha levantado con evangelios diferentes. Qué tremendo lo que se está viendo hoy. Cuántas vidas han caído en el lazo del enemigo, en el lazo del error, pero vemos por la palabra del Señor, pues que solo hay un evangelio. Yo quiero hablar en esta tarde respecto a esa palabra, que solo hay un evangelio. El evangelio no hay variado, no hay nada de eso, solo hay un evangelio. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Efesios 4, versículo 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Pero vamos a leer del versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el número 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Mire, se da cuenta, aquí la forma, la regla, el orden de Dios. Un Señor, una fe y un bautismo. Bueno, ¿cuánta gente ahora, tiene sus diferentes opiniones? Pero yo no lo quiero predicar al evangelio que usted tiene en su corazón. El evangelio tal vez que le han enseñado, el evangelio tal vez que usted ha aprendido, o el evangelio que tú anda caminando en ese evangelio. Yo le voy a hablar el evangelio de la Biblia, lo que dice la palabra, el evangelio verdadero, que solo hay un evangelio. Dice la palabra, un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, aquí comienza la palabra del Señor. Y Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de fe del don de Cristo. Bueno, le damos gracias a Dios y que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Mi querido hermano, amigo, cuánta gente andan tan desordenados que no saben ni lo que son, porque tienen diferentes opiniones, diferentes cosas de opinar, de decir. ¿Cuántos evangelios se han levantado hoy en este día que hay gente que no saben el orden de Dios? Pero la palabra dice que solo hay un Señor, hay una fe y un bautismo para confirmar. Es la fe para confirmar el evangelio, para confirmar si creemos en el Señor, si creemos en el evangelio. Este es el evangelio que yo quiero hablarle en este día. Este es el evangelio que yo quiero predicarle en esta tarde. Bendito el Señor. Mi querido hermano, amigo, en este día es lamentable hoy ver cuánta gente ahora quieren que se les predique su evangelio. Cuánta gente hoy quieren que se les predique lo que ellos creen. Pero yo no le voy a predicar lo que usted cree o su evangelio o quien quiera que sea. Yo le voy a predicar el evangelio de la Biblia. Dice la palabra que solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Si usted lleva la forma de Dios, usted lleva el orden de Dios, le aseguro decir que usted está en el evangelio correcto, sin desviarse de lo que dice la Biblia. Si cuando miramos que hacemos la voluntad de Dios, miramos que somos, como dice, hijos de Dios. Pero la palabra nos enseña, todos los creyentes pertenecen a un cuerpo. Asimismo, bueno, la palabra dice, todos los creyentes pertenecen a un cuerpo. Dice, unidos, dice, bajo la cabeza que es Cristo. Mire, qué maravilloso es la palabra. Ahora miramos el engaño que hay. Dice, no, yo soy cristiano, pero la cabeza de ellos es el pastor, la cabeza de ellos es el apóstol, la cabeza de ellos es el dinero o las cosas materiales o el mundo. Pero yo quiero, como dice la palabra, todos los creyentes pertenecen a un cuerpo. Qué lindo es la palabra del Señor. Unidos bajo la cabeza que es Cristo, el Señor nuestro, el Salvador de nuestras almas. Bueno, se da cuenta que hay un orden de Dios. Miramos el cuerpo humano, el ser humano, su cuerpo, mi cuerpo, tiene varios miembros, pero este cuerpo tiene una cabeza.
bendito el Señor, donde se rigen todos los miembros del cuerpo, bendito el Señor. De la misma manera en el Evangelio hay una cabeza que se llama Cristo. El cuerpo del Señor, de la iglesia, son los creyentes, pero la cabeza de los creyentes de la iglesia se llama Jesucristo, bendito el Señor. Dice la palabra del Señor, y Dios estableció las habilidades para fortalecer el cuerpo. Miramos por la palabra del Señor, mi querido hermano, amigo, cuánta gente hoy andan desordenadamente, bueno, que no saben, haciendo cosas como la religión, haciendo ritos como promesas, poniendo cosas de religioso, cosas que no compiten con la palabra del Señor, cosas que no tienen nada que ver con lo que es el Evangelio. Qué tremendo. Hoy mucha gente hoy quieren oír su propio evangelio, pero yo no le quiero predicar, ni le voy a predicar a nadie de su evangelio. Yo voy a predicar el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, lo que dice la palabra del Señor. Así que hay usted como quiera caminar. Bueno, la palabra es enseñada, la palabra, usted ha sido instruido en la palabra. Cuando usted recibió al Señor, porque usted creyó a lo que hizo Dios por usted, a lo que Cristo hizo por usted, y usted creyó a la palabra, usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, pero tampoco no tiene que quedarse porque creyó en Cristo y va a seguir sus mismas costumbres, sus mismas leyes, sus mismos hábitos, sus mismas cosas. Usted tiene que desprenderse de su vida, todas esas cosas, porque ya esa creencia, esa fe, ya usted le pertenece a Cristo. Y a usted al hacer las cosas ya no se va a gobernar usted mismo, sino que va a ser guiado, porque es la cabeza, es Cristo. Usted va a ser guiado por Cristo, va a ser guiado por el Evangelio, va a ser entrenado por lo que dice la palabra. Usted va a ser guiado por la fe en Cristo Jesús. En esta tarde, mi querido hermano, amigo, que nos escucha a través de la palabra, a través de este medio de televisión y radio, por internet. Bueno, es una bendición seguir predicando el Evangelio tal como está escrito. Es una bendición. Bueno, miramos ahora, qué lamentable, cuánta gente perdida, cuánta gente separada de Dios, cuánta gente, y están hablando de Dios, están hablando cuántas cosas de Dios. Pero déjeme decirle que la cabeza de ellos no es Cristo, es otra cabeza. Lo que ellos están, bueno, en su cuerpo. Qué tremendo, qué lamentable es vidas que han perdido su salvación. Han perdido la gracia de Dios, han perdido la salvación. Qué terrible es ver hoy el Evangelio, pero bueno, la palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice la palabra, yo estoy en medio de ellos. No importa si en la iglesia pueden haber 2 o 3, pero el Señor, si está el Señor y está la palabra, ahí está el Señor en medio de ellos, porque es promesa de Dios, es palabra de Dios. Así es que no está la multitud en los que andan en diferentes evangelios, pero bueno, vamos a hablar acerca de esa más adelante, lo que dice el evangelio diferente. Pero dice que cuando nosotros tenemos y establecemos habilidades para, dice, fortalecer a todo el cuerpo, dice, sus habilidades pueden ser grandes o pequeñas. Bueno, cuando somos tocados, cuando somos transformados, cuando somos, bueno, llenos de la palabra del Señor, comenzamos a ver qué podemos hacer para Dios. Y Dios pone habilidades para trabajar en el cuerpo de la iglesia, el cuerpo que es Cristo. Empezamos a trabajar en la obra, a poner habilidades, a establecer, bueno, toda habilidad que puedes ayudar al cuerpo de Cristo. Puede ser grande o pequeña, pero dice la palabra del Señor, hasta para usar el servicio a Dios. Es maravilloso. Cualquier habilidad, cualquier cosa que usted quiera hacer para Dios, usada para Dios, mire, eso es maravilloso. Bueno, podemos comenzar hasta lo más insignificante en la iglesia, la limpieza de la iglesia. Es lo más insignificante que puede haber en la iglesia, la limpieza. Bueno, es algo
bien pequeño, pequeño, que usted puede tomarlo por nada, porque usted lo puede tomar, pues que pues, tal vez usted no lo puede hacer y dice, bueno, que lo hagan otros, yo no lo puedo hacer. Tal vez porque usted tiene alguna otra habilidad, pero el cuerpo, todo el cuerpo de Cristo tiene que tener sus propias habilidades, su propio trabajo en pocas palabras. Pero hay creyentes, o sea, que están en el cuerpo de Cristo y no sirven para nada, no hacen nada. Son miembros que están muertos, miembros que están paralizados, pero quiero hablar y usted entienda que todo aquel que comienza a tener ese toque de Dios, comienza a pensar, a tener algo para servirle a Dios. Y Dios provee las habilidades conforme su voluntad, conforme lo que usted pueda hacer. Dios le va a poner las habilidades para que usted pueda trabajar en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, para usarlo para hacer el servicio a Dios. En la iglesia hay muchas cosas que hacen falta hacer para Dios, pero cuando la gente es tocada, bueno, hoy vemos porque la gente se levanta en emoción. La gente se levanta, emocionada, voy a hacer esto, pero cuando pasa la emoción, cuando son instruidos por palabras persuasivas, la gente no permanece. La gente no sigue la palabra del Señor porque es emoción. La emoción rápida es como la espuma que sube y después se desaparece. Así hay muchos hermanos y vidas creyentes que son como la espuma que los lisonjean con palabras bonitas, los persuaden con palabras bien bonitas, pero no perseveran en la habilidad que ellos pues desean darle a Dios. Qué tremendo es la palabra. Pero bueno, tenemos hoy en día un evangelio puro que se está predicando, la palabra del Señor, pero lamentablemente, ¿cuántas vidas andan con diferentes evangelios? ¿Cuántas vidas? Pero déjeme decirle que yo no le puedo predicar a usted el evangelio suyo. Yo le voy a predicar el evangelio de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. No se puede predicar un evangelio diferente. No se puede predicar a cada persona un evangelio. No se puede porque solo hay una forma del evangelio, como dice la palabra, un Señor, una fe y un bautismo. Usted tiene fe, tiene el Señor un orden, que usted tiene que creer en el Señor y tener una fe, y pueda esa fe y creer en el Señor, tiene que confirmar esa fe que es con un bautismo. Bendito el Señor. Si usted no cubre o no cumple ese requisito de Dios, lamentablemente usted está cayendo en un evangelio diferente, porque no está en el evangelio de fe o de obediencia a la palabra del Señor. Así es que en este día, un día bien maravilloso, mi querido hermano, amigo, como dice la palabra del Señor, hay algo pues que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos que ahora como han adulterado el evangelio, un evangelio diferente, un evangelio que como gente pervertidos, predicadores pervertidos, cómo pervierten el evangelio y cuánta gente les gusta este evangelio. Bueno, si la gente no le gustara, estos predicadores no hubieran prevalecido predicando un evangelio falso, pero como hay quienes escuche, hay quienes guste, hay quien nos apoye, lamentablemente, bueno, juntos se perderán para siempre. Porque la palabra habla, ¿va?, que son ciegos y guías de ciegos. Bueno, miramos por la palabra del Señor, la palabra dice ciegos y guías de ciegos. Porque tanto el que guía como el que sigue es igual. Porque son ciegos ambos, predicador y los que seguidores de los predicadores. En este día es un día tremendo para predicar la palabra, este tiempo que estamos viviendo, para que gente pueda retroceder. Y hay gente que se llena de decir, bueno, yo soy una persona estudiada, soy una persona que tengo los estudios puede citar la universidad o concilios o colegios de que usted ha aprendido el evangelio, pero el evangelio no es de hombre, el evangelio es de Dios.
Bendito el Señor. El Evangelio no se aprende, el Evangelio se obedece a lo que dice la palabra del Señor. El Evangelio es de obediencia a la palabra, de creer y por la fe. Bendito el Señor. ¿Cuánta gente ahora quieren que se les predique su Evangelio? Lo que ellos saben, pero vamos a leer qué dice en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer qué dice la palabra en Gálatas capítulo 1. Versículo del 7 en adelante, dice la palabra. Pero vamos a leer del 6. Dice el apóstol Pablo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice la palabra, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio. Dice, de Cristo. Mas si nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mire, cuánta gente hoy en día han perdido el temor de Dios. Cuánta gente, tantos predicadores como seguidores de estos predicadores han perdido el temor de Dios. Qué terrible lo que se está viendo. Pero bueno, la palabra se sigue predicando. Dice más dice, si aún, dice nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mire cuántas anatemas hoy hay en esta tierra. Cuánta gente maldita por sus mismas palabras se enredan. ¿Por qué? Por predicar un evangelio diferente. Mire cómo se gozan, cómo se deleitan en el error, cómo se deleitan en la mentira. Miramos por la noticia, miramos por los medios de información de Facebook, cuánta gente, bueno, que usted los conoce, predicando evangelio diferente, haciendo cosas, qué terrible la herejía, la mentira, el engaño, y la gente, ¿cómo les gusta? ¿Cómo les gusta eso a la gente? ¿Por qué? Sencillamente porque ellos tienen que les prediquen su evangelio. Y es el evangelio de ellos, porque por eso es que hay muchos predicadores que hay, porque les están predicando su evangelio. Ahora, yo no le voy a predicar ese evangelio que a usted le gusta. Yo le voy a predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la Biblia, como dice la palabra del Señor. Solo hay un camino dado por Dios ¿por qué dice? Para el perdón de nuestros pecados. Solo hay un camino. Solo hay una forma, mi querido hermano, amigo, en cualquier país que usted esté escuchando la palabra del Señor, solo hay una forma, solamente hay un camino, solamente hay una forma de Dios. Dice que es el que perdona nuestros pecados. El hombre, dice la palabra, ha puesto, bueno, ¿cuántas cosas? Sustitutos. El hombre se ha inventado cuántos sustitutos del evangelio. Cuántas cosas están sucediendo hoy que el hombre ha sustituido el evangelio por otro, el evangelio falso, el evangelio que la cabeza de ellos, bueno, solamente es el dinero. Es la parte económica. Dice la palabra misma, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué terrible estos predicadores, mi querido hermano, amigo, y qué lamentable. La palabra dice, la palabra, el evangelio, lo que dice, el que se extravía de este evangelio no mirará la gracia de Dios, porque han pisoteado la gracia, han pisoteado el sacrificio del Señor, han pisoteado que un día fueron perdonados, un día, bueno, recibieron el perdón de Dios, pero hoy lo han rechazado. Su salvador ahora es el dinero. Su salvador son cuantas cosas que el hombre se ha inventado. Son sustitutos que el hombre ahora se ha inventado del evangelio. Pero qué tremendo. Bueno, tenemos la palabra del Señor. La iglesia no es, mi querido hermano, amigo, ir a la iglesia no es para sentirse bien.
La iglesia no es para irse a sentir satisfecho. La iglesia no es para sentirse, bueno, me siento tranquilo, me siento light. Le dice, la palabra, la Biblia enseña que la iglesia es para que confrontar el pecado. La iglesia es para que las vidas puedan ser cambiadas y transformadas. Por eso es el evangelio de verdad, el evangelio puro, el evangelio verdadero. Cuando se predica el evangelio verdadero, es la transformación de cada vida. Bendito el Señor. Dice la palabra 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si usted quiere ser una persona nueva, usted quiere ser una persona renovada, regenerada, tal vez cuántas cosas así en el mundo, cuántas cosas, pero llegó el momento que el Señor perdonó su pecado, limpió su cuerpo, limpió su mente, hizo a un lado el pecado y a usted lo limpió con la sangre de Jesucristo, esa sangre de sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Pero si usted se queda ahí, se quede y hace un intervalo de esa fe, de ese momento que usted tomó decisión, y ahora viene con un evangelio diferente, llenando ese intervalo que hay con un evangelio diferente, lamentablemente su fe fue una fe vana, una fe que no tuvo valor, bueno, una fe, bueno, que desechó a Dios, desechó el sacrificio de Dios. Lamentablemente así hay cuánta gente y afirman que ellos están bien, pero no hablan de la salvación. Lamentablemente ellos no hablan de salvación, ellos hablan solamente de la parte económica, de bienes en este mundo, en esta tierra. Pero bueno, la palabra enseña, dice, más si aún de nosotros, o un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio, sea diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Bueno, miramos por la palabra del Señor, sea anatema. Tal vez usted está siguiendo la falsedad, la mentira, el falso evangelio. Usted está en maldición, porque no se le puede decir otra palabra mejor, o está en maldición. Bueno, un cristiano maldito porque está bajo de la maldición de Dios, porque no está en obediencia, porque se ha salido del mandamiento de Dios, se ha salido del orden de Dios, se ha salido, bueno, de lo que Dios ha ordenado en su palabra, porque la misma palabra dice, la misma palabra que tenemos acá, bendito el Señor. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Bueno, ese es lo correcto de la palabra del Señor. Si usted no está en esa regla de Dios, no está en el orden de Dios, lamentablemente, pues, si usted está yendo a la iglesia, está perdiendo su tiempo, porque no está en lo que es el orden de Dios, no está en lo que dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra, dice, puede transformarte o te incomoda. Bueno, dos cosas. La persona que se confronta, la iglesia es la que tiene la palabra. ¿Para qué? Para corregir, para enseñar, para confrontar. Si usted anda malo, la palabra lo va a confrontar. Si usted no anda correcto, la palabra lo va a incomodar. Bendito el Señor. Pero bueno, esta palabra, si usted desea tener al Señor, pero usted va a entrar por el orden de Dios. Usted le gusta el evangelio, pero usted tiene que entrar por el orden de Dios. Un Señor, una fe y un bautismo. Y por ahí dice, va la palabra del Señor, por ahí va caminando, que dice la palabra del Señor. El orden de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, qué lindo es la palabra del Señor. Bueno, tenemos la palabra, tenemos el mensaje de Dios, tenemos lo que dice la palabra del Señor. Dice, tenemos un Padre de todo el cual es sobre todo y por todos y en todo. Bueno, ese es el orden de Dios. Usted no tiene que salirse del orden de Dios. Ahora miramos cuánta gente por predicar el evangelio anatema, de mentira, de engaño,
hasta han hecho mucho dinero. Se han vuelto llenos de dinero. Recogen dinero por cantidades. Recogen dinero, pero bueno, y la gente, ¿cómo tira el dinero? ¿Cómo tira el dinero? Porque les enseñan lo falso, lo mentira, el engaño. O sea, cosas fáciles, pero es engaño. Y esa palabra, ese engaño, dice, tiene una maldición. La palabra dice, es un evangelio maldito, un evangelio que trae consecuencias ¿de qué? De muerte y muerte eterna delante de Dios. Dios no puede hacer nada con lo que usted pueda cambiar el evangelio, no puede hacer nada. Pero si usted se permanece en lo que dice la palabra del Señor, en lo que dice el orden de Dios, usted se mantiene en la palabra, en que pasen muchas dificultades, muchos problemas, pero usted no cambia el evangelio. Usted se mantiene firme en el evangelio. Y dice la palabra que usted recibe bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Formados, bueno, cuando predicamos este evangelio, ahora está de moda. ¿Cuánta gente ahora enseñan muchos títulos y credenciales y de esto, que soy de tal ministerio y de grandeza, pero no tienen el Espíritu Santo? Lo que tienen son astucia, maldades, gente que dice, predicadores que pervierten el evangelio, predicadores que engañan a la gente. Dice la palabra, estos son unos pervertidos. Bendito el Señor, pero dice la palabra, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Fíjese bien la palabra perturbar el evangelio. Y dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué tremendo. Perturban el evangelio. Adversarios de Dios, enemigos de Dios. ¿A dónde van a ir a parar toda esta gente, mi querido hermano? Puede ser usted, tal vez usted está asistiendo a una iglesia que lo lisonjean, le dicen cuantas cosas y que está bien, lo están engañando. Le hacen ese engaño que le dicen que está bien y le predican un evangelio falso. Qué tremendo. Lo engañan con la palabra y lo engañan que usted está bien. Córrase de ese lugar, sálgase de ese lugar y busque un lugar donde usted le prediquen la salvación, le prediquen el evangelio, le prediquen que hay que ayunar, le prediquen que hay que perseverar, le prediquen que hay que obedecer, le prediquen cuántas cosas hay que hacer para el evangelio. Hoy miramos evangélicos enfermos, cuántos evangélicos enfermos, y usted puede decir, bueno, ¿y este predicador de dónde ha salido? ¿De dónde viene? ¿A dónde ha estado este predicador? Simplemente yo le puedo decir personalmente, bueno, que hemos salido del onanimato. ¿Qué es el onanimato? Bueno, algo pues que lo formamos en la crítica, nos formamos en el pleito, la contienda, la amenaza, la persecución, el desprecio, la difamación. Ahí he sido formado en ese lugar. Bendito el Señor. Y cuando uno se forma, cuando el soldado empiezan a entrenarlo, el soldado empiezan a hacerle cuantas cosas para entrenarlo como soldado. Bendito el Señor. Y ahí el soldado es entrenado, y según el entrenamiento, este soldado, cuando ya sale de soldado, ya es clase, ya lo van conociendo, ya este soldado es inteligente, va estudiando más, ya va siendo más disciplinado. Este soldado llega a ser un sargento y así ya se va dando a conocer. Lo mismo un predicador que ha sido formado. Bueno, miramos por la palabra del Señor. Ha sido formado en el anonimato. Bueno, así mismo es. Bueno, que ha venido del sufrimiento, del vituperio, la crítica, porque simplemente por mantenerse firme en la palabra, por predicar la palabra del Señor. Pero miramos hoy en día cuántos cristianos enfermos. ¿Por qué? Sencillamente porque no les enseñan la palabra. Cristianos ahora que son cristianos de boca, son cristianos pues que en su corazón no hay nada, en su mente no hay nada, solo en la boca que dice que son cristianos, porque el cristiano enfermo da síntomas. Todas las enfermedades dan un síntoma.
Y el cristiano enfermo, el síntoma que da es de que no ora en ningún tiempo, no ora ni al acostarse, no ora ni al levantarse, no da gracias a Dios a un comienzo de un nuevo día. Esos son síntomas de cristianos que son enfermos. Y esto es el entrenamiento que están recibiendo ¿cuántos cristianos? Y si oran, bueno, pero son oraciones que son oraciones personales, pero no son oraciones a Dios. Son oraciones privadas de ellos mismos, oraciones personales que empieza a decir yo decreto, yo reclamo, yo, y empieza el yo. ¿Ah? Oraciones privadas, oraciones que le están orando, bueno, al mundo, al dinero, al evangelio falso, porque ellos no tienen una cabeza, la cabeza de ellos es el dinero, el amor al dinero, porque eso es lo que les han enseñado. Bueno, dice, usted les falta algo, no, usted tiene que declarar. Bueno, empieza a decir yo, y le enseñan a tener una oración, bueno, individual, una oración independiente, una oración personal, pero no para Dios. Estos son los síntomas de cristianos enfermos. Pero bueno, por la palabra del Señor, otra de las señales de que están enfermos, que no les gusta ir al culto, no les gusta congregarse, no les gusta oír la palabra del Señor. Cristianos enfermos, pero cuando hay algo que a ellos les gusta oír, que es el evangelio diferente, ellos están ahí presentes. Mi querido hermano, amigo, qué lamentable es ahora el evangelio, pero déjeme decirle, como dije al principio, yo le voy a predicar el evangelio verdadero. No le voy a predicar el evangelio suyo, el evangelio que usted tiene, el evangelio personal. Yo le voy a predicar el evangelio de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Que la cabeza es Cristo. La cabeza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, miramos por la palabra del Señor. Miramos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra, 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ver qué dice 1 Corintios, versículo 8, capítulo 8. Y versículo 25, dice la palabra, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice la palabra del Señor. De esta manera peleo como quien golpea al aire. Mire, o sea, el apóstol Pablo decía, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, a la deriva, no. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea también al aire. Se da cuenta lo que dice la palabra, el apóstol Pablo habla de estas cosas. Bendito el Señor. No corro a la aventura. Estos predicadores corren a la aventura, bueno, no saben para dónde van. No saben qué es lo que va a suceder. No saben porque corren y golpean al aire, no están haciendo nada. Bendito el Señor. Pero bueno, la palabra es la palabra. Tenemos que tener una meta y una disciplina delante de Dios, que es la palabra del Señor. Tenemos que tener una meta. ¿Cuál es la meta? Entrar al cielo. ¿Y cuál es la meta para entrar al cielo? Tener una disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? Mantenerlo en el evangelio puro y santo de Dios. Mantenerlos en la palabra de Dios. Mantenerlos en la forma de Dios, en el orden de Dios. De lo contrario, mi querido hermano, amigo, si usted está desordenado, usted está perdiendo el tiempo, usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. ¿Cuánta gente tienen que nacer de nuevo? Tienen que tener un arrepentimiento genuino. Tienen que arrepentirse de nuevo. Porque hoy está de moda, porque mucha gente conocieron el amor de Dios.
perfectamente toda esta gente que están en esta postura de este evangelio falso, conocieron el amor de Dios. Ahora, ellos mismos no aman a nadie, no aman a su prójimo, no aman a nadie. Bendito el Señor. Otra de las cosas, de los ejemplos que hay en lo que estamos hablando del evangelio falso, que muchos están viviendo. Bendito el Señor. Recibieron el perdón de Dios. Esta gente recibieron el perdón de Dios, pero ahora ellos juzgan y condenan. Qué tremendo. Pero bueno, déjeme decirle que la palabra es la palabra y solo hay un evangelio. Quiero recalcarle, solo hay un solo evangelio. Si usted camina en el orden de Dios, usted anda en obediencia a la palabra del Señor, yo le sé decir que usted está como un candidato para entrar a la presencia de Dios, entrar al cielo, porque esa es la meta, como dice aquí la palabra del Señor. La meta para entrar en el cielo. Bendito, dice la palabra. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Mire lo que hablaba el apóstol Pablo, que él, bueno, golpea su cuerpo. Bueno, tenemos que someter este cuerpo, ponerlo en servidumbre, en obediencia a la palabra del Señor. No sea que dice, dice, habiendo sido heraldo, para otros venga a ser eliminado. Bueno, qué tremendo. Si estamos predicando el evangelio, bueno, vengamos a extraviarlos de la palabra del Señor y perdamos ese privilegio de predicar el evangelio. Eso es lo que habla el apóstol Pablo, perder el privilegio de seguir predicando el evangelio puro y santo. Bendito el Señor. Pero bueno, tenemos la palabra que nos guía y nos enseña. Yo quiero que en este día, mi querido hermano, usted y yo tengamos una meta y una disciplina. Pablo habla de ser eliminado, pero dice, y de perder, pero no la salvación, es de perder, bueno, el privilegio de predicar la palabra de Dios. Mi querido hermano, qué lamentable es hoy cuánto extravío hay de millones de personas que se han salido de la palabra del Señor, se han salido de la presencia del Señor, se han salido de la palabra de Dios. Y qué lamentable hoy ver cristianos, qué tremendo, cristianos que en la forma que andan, su forma de ser, qué terrible que no dan por ninguna forma testimonio que Cristo es la cabeza de ellos. Dice la palabra del Señor aquí mismo. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, tenemos acá la palabra. Dice, un Señor, una fe y un bautismo y un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno, dice, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted ha recibido y usted está firme en la palabra del Señor. Usted, mire, viene el Señor, los vamos juntos con el Señor. Pero si el Señor lo sorprende viviendo una vida separada de Dios, pues que la cabeza es el mundo, el dinero o el falso evangelio, pues lamentablemente usted se quedó. Así que este es un día de bendición y tenemos acá la palabra del Señor. Bueno, nos saludan. En la página dice Joaquín Hernández, Maribel Palacios, Miguel Moreno, Yanira Ardón, Varesa Raquel, le dieron like a la página. Dice, bueno, gracias al Señor, pues que les gusta la palabra del Señor. Y también dice Malta Sobalbarro de Nicaragua, José García de Nicaragua, María Cristina Mairena, José M. Padrón
de Miami, Joaquín Hernández de Nicaragua y Maribel Palacios de Nicaragua. Que Dios me los bendiga a los hermanos que están en sintonía en esta hora, pues que tenemos la palabra del Señor. No cambiemos el evangelio que el Señor que este evangelio el Señor lo compró a precio de sangre. No lo cambiemos por ninguna cosa de este mundo. Bendito el Señor, sino que perseveremos y vamos a ver la gloria de Dios. La misma palabra dice, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Hermanos, si creemos, los mantenemos firmes y fiel, vamos a ver la gloria de Dios. Así es que con estas palabras terminamos y quiero invitarles pues el día de mañana a las 4 de la tarde por este mismo su programa de los tiempos finales. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Vamos a seguir ministrando el evangelio de poder. Vamos a seguir ministrando hasta que el Señor venga. Esta misma palabra, este mismo evangelio lo vamos a seguir predicando. Bendito el Señor. Así es que les anunciamos también, tenemos acá, un local donde ya hoy el Señor nos ha abierto una puerta, ya tenemos la obra y tenemos el local, bueno, la iglesia ahí, pues compartimos la iglesia. Y en la siguiente dirección, 1661 Northwest 119 Street. Bueno, esta es la dirección del el templo. 1661 Northwest 119 Street, donde tenemos pues los servicios de culto. Tenemos el viernes a las 6 de la tarde. Sábado a las 9 tenemos ayuno y oración y evangelismo toda la mañana. Tenemos a las 6 de la tarde la predicación del evangelio y el domingo a las 3 de la tarde el culto general y escuela dominical. Así es que si usted no tiene un lugar donde congregarse o quiere visitarlo, pues con mucho gusto pues lo esperamos y nos visita y estamos haciendo un comienzo, pero no vamos a cambiar la palabra del Señor. Vamos a predicar así como dice la palabra del Señor, así como dice la Biblia, bendito el Señor. ¿Para qué? Para que vidas sean cambiadas, transformadas, sean pues vidas, sean levantadas, bueno, por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por la palabra que nos ha dado en este día y que usted siga perseverando en la palabra del Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde maravillosa. Gracias por los hermanos, amigos que nos han escuchado en esta tarde, por los que nos han puesto correo, Dios mío. Bendice, Señor, sus casas, sus hogares, sus vidas, Señor, su familia, sus hijos, Dios mío, su país, su nación, donde ellos están viviendo, Dios mío, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, que cada vida sea morada de su presencia en esta hora, Dios mío. Gracias le damos, mi Dios, y le pedimos, Señor, una bendición especial, Señor, que usted toque la vida, Señor, que retrocedan de su mal camino, que puedan reconocer, Señor, que están apartados, Señor, están equivocados, Señor, están siguiendo la falsedad, la mentira, mi Dios, y que ellos puedan recibir el perdón de sus pecados, Dios mío. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, sana a las vidas, levanta al caído, toca, Señor, al perdido, mi Dios. Sánalo, libértalo, Señor. Sálvalo para la gloria y la honra de su nombre. Gracias, Señor, en esta tarde maravillosa. Si usted quiere confesar, decir, bueno, yo estoy caminando en error, estoy caminando oyendo el falso evangelio y yo quiero, bueno, estoy caminando en mi propio evangelio, pero usted reconoce, puede decir, Señor Jesús, en esta tarde yo he oído esa palabra, solo hay un solo evangelio, lo reconozco, pero confieso con mi boca y creo en mi corazón, me aparto de esa mentira, de ese engaño y quiero oír su palabra. Señor, gracias, Señor, perdóname, Señor, libértame, Señor, de ese pecado, Señor, de esa mentira y de ese engaño, mi Dios, y me vuelvo a ti. Gracias, Señor. Y usted puede decirle gracias en este día. Bueno, el Señor es el que perdona todas nuestras iniquidades. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Lo esperamos mañana a las 4 de la tarde por este mismo su programa. Bueno, mañana vamos a darle el mensaje ya del templo directo. Ya del templo usted lo va a escuchar a las 4 de la tarde. Bendito el Señor. Gracias. Amén, amén.
evangelio tal vez que le han enseñado, el evangelio tal vez que usted ha aprendido, o el evangelio que tú anda caminando en ese evangelio. Yo le voy a hablar el evangelio de la Biblia, lo que dice la palabra, el evangelio verdadero, que solo hay un evangelio. Dice la palabra, un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, aquí comienza la palabra del Señor. Y Dios y Padre de todo el cual es sobre todo y por todos y en todo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de fe del don de Cristo. Bueno, le damos gracias a Dios y que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Mi querido hermano, amigo, cuánta gente andan tan desordenados que no saben ni lo que son, porque tienen diferentes opiniones, diferentes cosas de opinar, de decir. ¿Cuántos evangelios se han levantado hoy en este día que hay gente que no saben el orden de Dios? Pero la palabra dice que solo hay un Señor, hay una fe y un bautismo para confirmar. Es la fe para confirmar el evangelio, para confirmar si creemos en el Señor, si creemos en el evangelio. Este es el evangelio que yo quiero hablarle en este día. Este es el evangelio que yo quiero predicarle en esta tarde. Bendito el Señor. Mi querido hermano, amigo, en este día es lamentable hoy ver cuánta gente ahora quieren que se les predique su evangelio. Cuánta gente hoy quieren que se les predique lo que ellos creen. Pero yo no le voy a predicar lo que usted cree o su evangelio o quien quiera que sea. Yo le voy a predicar el evangelio de la Biblia. Dice la palabra que solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Si usted llega del Señor y Dios estableció las habilidades para fortalecer el cuerpo. Miramos por la palabra del Señor, mi querido hermano, amigo, cuánta gente hoy andan desordenadamente, bueno, que no saben, haciendo cosas como la religión, haciendo ritos como promesas, poniendo cosas de religioso, cosas que no compiten con la palabra del Señor, cosas que no tienen nada que ver con lo que es el evangelio. Qué tremendo. Hoy mucha gente hoy quieren oír su propio evangelio, pero yo no le quiero predicar, ni le voy a predicar a nadie de su evangelio. Yo voy a predicar el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, lo que dice la palabra del Señor. Así que hay usted como quiera caminar. Bueno, la palabra es enseñada, la palabra, usted ha sido instruido en la palabra. Cuando usted recibió al Señor porque usted creyó a lo que hizo Dios por usted, a lo que Cristo hizo por usted, y usted creyó a la palabra, usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, pero tampoco no tiene que quedarse porque creyó en Cristo y va a seguir sus mismas costumbres, sus mismas leyes, sus mismos hábitos, sus mismas cosas. Usted tiene que desprenderse de su vida, todas esas cosas, porque ya esa creencia, esa fe, ya a usted le pertenece a Cristo. Y a usted al hacer las cosas ya no se va a gobernar usted mismo, sino que va a ser guiado, porque es la cabeza, es Cristo. Usted va a ser guiado por Cristo, va a ser guiado lleva la forma de Dios. Usted lleva el orden de Dios. Le aseguro decir que usted está en el evangelio correcto, sin desviarse de lo que dice la Biblia. Si cuando miramos que hacemos la voluntad de Dios, miramos que somos, como dice, hijos de Dios. Pero la palabra nos enseña, todos los creyentes pertenecen a un cuerpo. Asimismo, bueno, la palabra dice, todos los creyentes pertenecen a un cuerpo. Dice, unidos, dice, bajo la cabeza que es Cristo. Mire, qué maravilloso es la palabra. Ahora miramos el engaño que hay. Dice, no, yo soy cristiano, pero la cabeza de ellos es el pastor, la cabeza de ellos es el apóstol, la cabeza de ellos es el dinero o las cosas materiales o el mundo. Pero yo quiero, como dice la palabra, todos los creyentes pertenecen a un cuerpo. Qué lindo es la palabra del Señor. Unidos bajo la cabeza que es Cristo, el Señor nuestro, el Salvador de nuestras almas. Bueno, se da cuenta que hay un orden de Dios. Miramos el cuerpo humano, el ser humano, su cuerpo, mi cuerpo, tiene varios miembros, pero este cuerpo tiene una cabeza.
bendito el Señor, donde se rigen todos los miembros del cuerpo, bendito el Señor. De la misma manera en el Evangelio hay una cabeza que se llama Cristo. El cuerpo del Señor, de la iglesia, son los creyentes, pero la cabeza de los creyentes de la iglesia se llama Jesucristo, bendito el Señor. Dice la palabra, usamos ese nombre que sobre todo nombre, mi Dios, atamos, quebrantamos, deshacemos todas las acechanzas del enemigo, mi Dios, de espíritus inmundos que quieran detener esta palabra, mi Dios. Padre, para la gloria y la honra de su nombre, lo creemos y así será hecho. Gracias, Señor, en esta tarde, que el Señor me lo continúe bendiciendo. Bueno, tenemos el tema de hoy, solo hay un evangelio. Miramos, mi querido hermano, amigo que nos escucha a través de nuestro medio de radio y televisión. Bueno, por todas las formas, miramos en todas partes de esta tierra. Ahora, cuánta gente se ha levantado con evangelios diferentes. Qué tremendo lo que se está viendo hoy. Cuántas vidas han caído en el lazo del enemigo, en el lazo del error. Pero vemos por la palabra del Señor, pues que solo hay un evangelio. Yo quiero hablar en esta tarde respecto a esa palabra, que solo hay un evangelio. El evangelio no hay variado, no hay nada de eso. Solo hay un evangelio. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Efesios 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Pero vamos a leer del versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el número 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Mire, se da cuenta aquí la forma, la regla, el orden de Dios. Un Señor, una fe y un bautismo. Bueno, ¿cuánta gente ahora, tiene sus diferentes opiniones? Pero yo no lo quiero predicar al evangelio que usted tiene en su corazón. El evangelio va a ser entrenado por lo que dice la palabra. Usted va a ser guiado por la fe en Cristo Jesús. En esta tarde, mi querido hermano, amigo, que nos escucha a través de la palabra, a través de este medio de televisión y radio, por internet. Bueno, es una bendición seguir predicando el evangelio tal como está escrito. Es una bendición. Bueno, miramos ahora qué lamentable, cuánta gente perdida, cuánta gente separada de Dios, cuánta gente, y están hablando de Dios, están hablando cuántas cosas de Dios. Pero déjeme decirle que la cabeza de ellos no es Cristo, es otra cabeza. Lo que ellos están, en su cuerpo. Qué tremendo, qué lamentable es vidas que han perdido su salvación. Han perdido la gracia de Dios, han perdido la salvación. Qué terrible es ver hoy el evangelio. Pero bueno, la palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice la palabra, yo estoy en medio de ellos. No importa si en la iglesia pueden haber 2 o 3, pero el Señor, si está el Señor y está la palabra, ahí está el Señor en medio de ellos, porque es promesa de Dios, es palabra de Dios. Así es que no está la multitud en los que andan en diferentes evangelios, pero bueno, vamos a hablar acerca de esa más adelante, lo que dice el evangelio diferente. Pero dice que cuando nosotros tenemos y establecemos habilidades para, dice, fortalecer a todo el cuerpo, dice, sus habilidades pueden ser grandes o pequeñas. Bueno, cuando somos tocados, cuando somos